Mi nombre es Elvira Carvajal, tengo 71 años y toda mi vida me enseñaron que una madre buena debe darlo todo, todo su tiempo, todo su dinero, todo su amor, incluso su dignidad si hace falta. Y por décadas obedecí. Obedecí con una devoción que ahora, al mirar atrás, me parece casi infantil. Creía que mientras yo siguiera alimentando a los demás, nunca me faltaría cariño. Creía que mientras yo hiciera lo correcto, jamás me dejarían sola. Esa noche aprendí que la vida no funciona así, porque incluso el amor más puro puede volverse una soga que te aprieta el cuello, si siempre eres tú quien sostiene todo. Era jueves. La casa estaba silenciosa, demasiado silenciosa, las cortinas cerradas, la luz apagada, el aire frío entrando por la ventana, que no tenía fuerzas para cerrar. Yo estaba sentada en la mecedora, mirando nada. No tenía energía ni para llorar, ni para pensar, ni para levantarme a preparar la cena. Habían pasado 4 meses desde que mi nuera, Patricia, se mudó a mi casa para ayudarme. Así lo dijo ella, con una sonrisa dulce que ahora sé que escondía algo más oscuro. Suegrita, no se preocupe por nada, repetía. Yo voy a organizar sus cuentas. Usted ya no tiene edad para cargar con tanto. Y yo, tonta y confiada, le entregué todo. Mi tarjeta, mis claves, mis documentos, toda mi pensión, $8,000 al mes. Era lo que mi difunto Juan, mi esposo de 42 años, dejó para mí como agradecimiento silencioso por una vida entera juntos. Pero luego llegó ella, Patricia, con esa forma suave de hablar que siempre suena bonita, hasta que descubres que detrás hay una cadena invisible. Al principio, pensé que me estaba haciendo un favor, pero pronto noté que dejé de decidir. Dejé de comprar lo que me gustaba. Dejé de tener acceso a mis propios movimientos bancarios. Incluso dejé de tener dinero en mi cartera. Cada vez que preguntaba, ella me sonreía con esos ojos brillantes que nunca mostraban nada real. Tranquila, suegrita, todo está bajo control. Usted solo descanse. Control. Esa palabra ahora me arde. Esa noche no había comida. No porque faltara dinero, sino porque yo ya no podía cocinar. No tenía fuerza, no tenía ánimo y, para ser sincera, no tenía por qué hacerlo. Había enviado mensajes a mi hijo, Daniel, en las últimas semanas, tratando de insinuar que algo no iba bien. Pero Patricia siempre estaba ahí, leyendo mis textos antes que él, borrando lo que no quería que él viera, contestando por mí. Daniel, tu mamá está bien. No hace falta que vengas hoy. Yo me encargo. Yo me encargo. Siempre ella entre él y yo. Cuando escuché la llave girar en la puerta esa noche, mi corazón se sobresaltó. Era Daniel, no Patricia. Daniel, mi hijo, mi niño. Entró con paso rápido, preocupado. Mamá, llamó desde la sala. ¿Por qué está la casa tan oscura? No respondí, no tenía fuerzas. Él se acercó y, al verme allí, sentada en la mecedora, se detuvo. Mamá, ¿estás bien? Quise decir sí, como siempre, como toda mi vida. Pero esta vez mi voz no salió, y eso lo dijo todo. Daniel miró alrededor, la cocina sin usar, la mesa vacía, el refrigerador con apenas un pedazo de queso viejo, ni un pan, ni una fruta. Abrió cada puerta. Yo lo observaba cajón desde la penumbra, sintiendo que algo en él estaba empezando a quebrarse. Mamá, murmuró con incredulidad, ¿por qué no hay comida en esta casa? ¿Dónde está tu dinero? Tú recibes $8,000 cada mes. Antes de que pudiera terminar, Patricia apareció en la puerta del pasillo, con esa postura rígida, ese mentón levantado, esa sonrisa que nunca llega a los ojos. Amor, dijo ella, no te alteres. Tu mamá no puede manejar dinero. Yo controlo cada dólar que ella recibe. Mi corazón se detuvo. Daniel se quedó completamente inmóvil. ¿Qué dijiste?, preguntó él despacio, con una voz que no le había escuchado jamás. Patricia usó su tono favorito, ese que mezcla dulzura con veneno. Cariño, por favor, tú sabes cómo es ella. No puede estar gastando en tonterías. Yo manejo todo para que no cometa errores. Es lo mejor para todos. Daniel respiró hondo. Se quitó los zapatos. Los dejó en silencio junto a la puerta, cosa que nunca hacía en momentos tensos. Y luego caminó hacia ella. Despacio, muy despacio. Patricia retrocedió un paso, y por primera vez vi miedo en sus ojos.
Daniel habló con una calma tan profunda que la piel se me erizó. Patricia, ¿te parecería si yo también empiezo a revisar todo lo que tú haces? Ella tragó saliva. ¿Qué significa eso? Daniel se inclinó hacia ella. Significa que hoy descubrí quién realmente tiene hambre aquí, y no es mi mamá. Se hizo un pesado silencio, el silencio que precede a la tormenta. ¿Y qué haría después? Cambiaría para siempre la dinámica de nuestra familia. Daniel permaneció allí, inmóvil, con esa quietud que siempre aparecía en él, antes de estallar en alguna verdad demasiado dura para aceptar. Se me cortó la respiración. Lo conocía mejor de lo que me conocía a mí mismo, y cuando Daniel se calmó, significó que algo dentro de él se había roto. Patricia se dio cuenta de esto. Vi que su mano temblaba ligeramente, casi imperceptiblemente. Intentó recuperar el control, como siempre hacía. Amor, por favor, no comiences con esas cosas. Sabes que yo hago todo esto por tu madre. Ella no puede manejar sola sus gastos. Tú me lo pediste. Daniel arqueó una ceja. ¿Yo te pedí que la dejaras sin comida? ¿Yo te pedí que apagaras todas las luces? ¿Yo te pedí que controlaras cada dólar que entra a su cuenta? Apretó los labios, incómoda. No lo estás entendiendo. Yo solamente... Daniel levantó la mano y guardó silencio. Patricia, repitió él desta vez más baixo. ¿Mi mamá te entregó voluntariamente sus tarjetas? ¿O te quedaste con ellas poco a poco, por su bien, sin que ella pudiera negarse? Patricia dio un paso atrás. Daniel, no empieces. Tú sabes cómo es tu mamá. Ella gasta en tonterías, se olvida de pagar, se confunde. Me pidió ayuda. Respiré hondo. Durante años no había tenido control sobre mi propio dinero. Comenzó por recoger mis facturas para organizarlas. Luego, mis contraseñas para facilitar las cosas. Depois, meu cartão para hacer las compras por usted, suegrita. Y cuando me di cuenta, ya no me quedaba nada. Pero nunca tuve el valor de decirlo, porque Daniel parecía muy feliz con ella. Qué apasionado. Tan convencido estaba de que por fin tenía una familia, y no quería ser la madre que destruye la felicidad de su hijo. Pero ahora, la máscara de Patricia se derretía ante sus ojos. Era imposible ocultarlo. Daniel dio un paso más cerca. Patricia respiró, intranquila. ¿Dónde está la tarjeta de mi mamá? Él le preguntó. Ella apartó la mirada. Daniel repitió, con más firmeza. ¿Dónde está? Patricia abrió la boca para mentir. Lo vi en sus ojos. Pero Daniel dio un paso más allá, eliminando toda posible vía de escape. Finalmente, ella respondió. La tengo yo, porque ella no puede manejarla. Es peligroso. Daniel parpadeó lentamente. Lo peligroso, dice, es que tú creas que tienes derecho sobre el dinero de mi madre. Abrió la boca. Está cerrado. Volvió a abrir. Yo cuido a tu mamá, gritó. Yo hago todo por ella. Yo cocino, yo limpio, yo organizo. Daniel me miró. La casa oscura, la falta de alimentos, el olor del abandono. ¿De verdad?, preguntó. Aparté la mirada. No quería verlo sufrir, ni siquiera vergüenza. Patricia se cruzó de brazos, intentando recuperar terreno. Además, dice, como un sorriso venenoso, ¿acaso tu mamá no confía en mí? Ella me entrega todo. Si lo hago es porque ella quiere. Daniel se volvió hacia mí. Mamá, ¿tú quieres eso? Mi corazón se aceleró. Era la primera vez en 4 meses que me lo preguntaba directamente, sin que ella sea responsable de mí, sin que ella controlara la conversación, sin que ella decidiera. Abrí la boca, y mi voz, aunque débil, finalmente salió. No, hijo, yo no quiero esto. Patricia se quedó paralizada. Daniel se quedó inmóvil, como si acabara de oír un terremoto. ¿Qué dijiste, mamá? Que no quiero esto, respondí. No quiero que ella tenga mis tarjetas. No quiero que ella decida mis gastos. No quiero que ella controle mi vida. Patricia palideció. Usted está confundida, gritó ella. Está vieja. No sabe lo que dice. Daniel se giró hacia ella tan rápidamente que ella retrocedió. No vuelvas a hablar así de mi mamá. Respiró hondo, habiendo perdido completamente el control. Daniel, amor, tú no entiendes. Yo solo... Volvió a levantar la mano. ¿Dónde está la tarjeta? Última vez que lo pregunto. El silencio era tan denso que sentí cómo se me hundían los hombros. Patricia, finalmente derrotada, se dirigió al cajón de la cocina. Se abrió lentamente y tomó mi tarjeta azul, con mi nombre grabado. Sentí una opresión en el pecho.
Aquel trozo de plástico parecía tan pequeño, pero era mi vida. Daniel le quitó la tarjeta de la mano, como alguien que toma un arma, como si alguien se llevara algo robado. Luego se volvió hacia mí y se arrodilló frente a mí. Mamá, perdóname por no haberlo visto antes. Sentía las lágrimas quemándome los ojos. Daniel me tomó de las manos. Te juro por mi vida, que no voy a permitir que nadie más controle lo que es tuyo. Patricia, desesperada, intentó acercarse. Daniel, por favor, estás exagerando. No sabes lo que dices. Pero se levantó lentamente, con una calma tan peligrosa que incluso el aire pareció volverse más denso. Y luego comenzó a quitarse los zapatos. Patricia frunció el ceño, confundida. Daniel tiró los zapatos a un lado. Luego se quitó los calcetines y recorrió la casa, descalzo, silencioso, analítico. Atravesó la cocina, al final del pasillo, a través de la ventana trasera. Caminaba con cuidado, como si buscara algo. Lo observé sin comprender. Patricia también, hasta que se detuvo. Miró fijamente al suelo cerca de la puerta trasera. Se arrodilló y metió la mano debajo de la alfombra. Patricia se puso rígida. Él tiró y levantó un sobre grueso, lleno, pesado, con mi nombre escrito en él. Daniel se giró lentamente para mirarla. Sus ojos ya no estaban llenos de ira, sin duda lo eran. ¿Qué es esto, Patricia? Se puso pálida. Eso no es mío. Daniel abrió el sobre de un tirón. Dinero, dineral, billetes doblados descuidadamente, sujetas con bandas elásticas, mezclados con recibos de compras caras, restaurantes, ropa, cafeterías, mercados gourmet. Daniel respiró hondo. Este es el dinero de mi mamá, su pensión, su vida, su comida, su tranquilidad. Patricia intentó seguir adelante. Daniel, suelta eso. ¿No entiendes? Daniel dio un paso atrás y entonces, con una voz profunda, grave y diferente, Patricia, se terminó. Se quedó inmóvil, petrificada, y yo sentí llegar la primera ola de libertad, afable, cálido, silencioso, como una mano invisible que me levanta tras meses de oscuridad. Daniel se quedó allí de pie con el sobre roto en las manos. El dinero esparcido por el suelo parecía una herida abierta, una herida que por fin tenía sangre, forma, prueba. No sabía qué decir. Mi respiración era superficial, como si mi cuerpo temiera romper el momento. Patricia, en cambio, comenzó a temblar. No se trata de buscar culpables, por miedo. Miedo a aquello que, en definitiva, ya no podía controlar. Daniel, dijo levantando las manos e intentando parecer tranquila. Por favor, cariño, no exageres. Este es el dinero que estaba apartando para organizarme. Tú sabes, para casa, para tu mamá, para... Daniel la interrumpió. Para mi mamá, repitió duro. ¿Y por qué estaba escondido bajo una alfombra? Dímelo. Ella retrocedió. Porque no quería que gastara innecesariamente. Ella no sabe cómo manejarse, y tú no entiendes cómo es vivir con una persona anciana. Ella olvida cosas, repite cosas, pierde cosas. Sentí el calor subirme a la cara. ¿Cómo había logrado alguien, durante tanto tiempo, hacerme sentir pequeña, incapaz, estúpida? Daniel respiró hondo. Patricia, mamá no olvidó el dinero. Tú lo escondiste. Dio otro paso atrás. Daniel, ¿me estás tratando como a un ladrón, después de todo lo que hice por vosés? Daniel ladeó la cabeza, analizándola con una frialdad que nunca antes le había visto. No, te trato como lo que hiciste, y lo que hiciste fue robar. Patricia estaba sin aliento. Yo no robé nada. Ese dinero es para todos. Yo también vivo aquí. Ya no está vivo, dijo Daniel. El silencio se apoderó de la habitación como una losa. Patricia intentó reír. Por favor, dices eso porque estás enfadado. Daniel, amor, tú no vas a hacer algo impulsivo. Yo estoy cargando tu hijo, tu familia, tu casa. Daniel lo cortó. No tengo una familia con alguien que maltrata a mi mamá. Sus palabras me impactaron como un rayo. No por dolor, sino por sorpresa, reconocimiento, algo que jamás pensé que oiría. Patricia se sonrojó y luego palideció. Daniel, yo lo hice todo por ti. No, tú hiciste todo por controlar. Levantó la mano como si fuera a llorar, pero no hubo lágrimas. Ella nunca lloró de verdad. De acuerdo, dijo secamente, si así van a ser las cosas,
Pueden tenerlo todo. No lo necesito. Daniel se cruzó de brazos. Dame el resto de mi mamá. Ella parpadeó. ¿El resto? Las contraseñas, los accesos, las cuentas que estuviste manejando. Daniel, ella retrocedió. Esto es injusto. No entiendes la responsabilidad, el peso de todo lo que hago. Todo lo que tú haces, respondió Daniel. Mi mamá no lo pidió. Apretó los labios, derrotada, pero no vencida. Patricia nunca aceptó perder. Ella siempre buscaba una salida. Siempre. Y fue allí donde vi cambiar su mirada. Algo brilló. Frío, calculado. Reconocí ese brillo porque lo vi todos los días, durante 4 meses. Fue la brillantez del ataque. Muy bien, dice Patricia. Si tú quieres terminar esto, está bien, pero recuerda una cosa. Daniel entrecerró los ojos. Ella continuó. Sin mí, tú no puedes vivir. Yo soy quien mantiene esta casa. Yo soy quien organiza todo. Yo soy quien administra tus cuentas también. Si yo me voy, tú vas a perder todo. Daniel empezó a reír, esa risa corta e incrédula de alguien que finalmente ha despertado de una pesadilla. Patricia, ¿de verdad crees que sin ti no sé vivir? Alzó la barbilla con altivez. Por supuesto. Daniel respiró hondo, se volvió hacia mí, y entonces hizo algo que, sinceramente, jamás me habría imaginado. Me tomó de la mano, él apretó con fuerza, y él dijo, Mamá, hoy, tú vienes conmigo. Tú vas a vivir conmigo, donde estés segura, donde nadie controle lo que es tuyo, donde nadie te apague. Por un segundo, mi corazón dio un vuelco. Patricia se puso rígida, petrificada. ¿Qué? Susurró. Daniel, no puedes hacer eso. No puedes llevarte a tu mamá. Ella necesita cuidados especiales. Ella no puede vivir sola contigo. Daniel giró lentamente la cabeza hacia ella. Tú tampoco puedes vivir aquí. Hoy empacamos tus cosas. Hoy te vas. Patricia abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Daniel continuó. Y no estoy pidiendo tu opinión. Se tambaleó, se aferró a la mesa. Daniel, te amo. No, tú no me amas. Tú amas el control. Sentí que se me cerraba la garganta. Patricia intentó recomponerse. Se tocó el pelo, enderezó su postura, respiró hondo, y entonces dijo, con voz venenosa, Daniel, si haces eso, te contaré todo lo que sé. Todo. Se encogió de hombros. Hazlo. Yo no tengo miedo de la verdad. Guardó silencio. Daniel señaló la puerta. Entonces, y Patricia, por primera vez desde que él llegó a mi vida, él obedeció. Con pasos cortos, una mirada perdida, respiración rápida. Cerró la puerta tras él. Y cuando el silencio llenó la casa, finalmente pude volver a respirar. Daniel se sentó a mi lado. Cerró los ojos. Apoyó la cabeza en mi hombro. Mamá, ¿cuántas cosas dejé pasar? ¿Cuántas...? Puse mi mano en su cabello, como cuando era niño. Hijo, yo también dejé pasar muchas cosas. Él alzó la vista, pero ya no, sonreí, ya no. Y en ese momento, con Patricia de viaje, por fin la casa respiraba, con mi hijo mirándome y viéndome de verdad. Yo lo sabía, mi vida apenas Patricia comenzaba. Se había marchado, pero su presencia aún permanecía en la casa como una sombra húmeda, como si cada rincón guardara un fragmento de todo lo que viví en silencio. El miedo, la culpa, la vergüenza de ser tratado como alguien que ya no sabe vivir. Daniel permaneció sentado a mi lado durante varios minutos, respirando lentamente, intentando recomponerse. Yo también respiraba, pero era diferente. El aire entró como si fuera purificador, desalojando viejas capas de silencio en mi interior. Finalmente, abrió los ojos. Mamá, dime la verdad. ¿Hace cuánto estás viviendo así? La pregunta me golpeó con fuerza, como una piedra que había estado sosteniendo durante meses. Miré mis manos, para dedos que ya no tenían la firmeza de antaño, por las líneas en la piel que contaban historias, no debilidades, y yo respondí. Desde que Patricia llegó, los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Tanto así, ausente, se pasó la mano por la cara, desesperado. Pero, ¿por qué no me dijiste nada, mamá? ¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué no gritaste? Respiré hondo. La respuesta provenía de un lugar muy antiguo, un lugar que ninguna madre quiere admitir. Porque pensé que si me quejaba, tú ibas a creerle a ella, y no a mí. Daniel se sintió herido. Era obvio, su rostro se contorsionó, como si cada palabra fuera un cuchillo que le atravesara lentamente la piel. Mamá, ¿cómo puedes pensar eso? Le toqué la cara con las yemas de los dedos. Porque estabas enamorado, hijo. Porque la defendías siempre. Porque cada vez que yo decía algo, tú decías que yo estaba exagerando, que estaba sensible, que así es Patricia.
Su silencio dolía, porque era cierto. Mamá, murmuró. Yo fallé feo. No, hijo, fallamos los dos, yo por callar, tú por no mirar. Daniel apoyó la cabeza entre las manos, frustrado. Mamá, ¿qué más te hizo? Quiero saber todo. La pregunta me caló hondo, porque había demasiado, más de lo que quisiera recordar, pero al final necesitaba contarlo. Me quitó las llaves. ¿Qué? Daniel levantó la cabeza. Dijo que yo las perdía, pero era mentira. Era para que yo no pudiera salir sin que ella supiera. Se puso pálido. Mamá, continué. Me desconectó el teléfono una noche, para que no pudiera llamarte. Dijo que era problema de la línea, pero era ella. Ella lo apagó. Daniel permaneció inmóvil. Mamá, eso no es ayudar. Eso es control. La seguí, con la voz temblorosa. Empezó a decidir qué podía comer, qué no. Decía que yo gastaba mucho, que mis gustos eran cosas de vieja caprichosa. Dios mío, murmuró Daniel. Mamá, también se quedaba con parte del dinero para ella. Yo la escuché una vez diciendo por teléfono que, si la vieja me da la plata, es para usarla como yo quiera. Y cuando intenté confrontarla, Patricia gritó. Me dijo que yo estaba loca, que estaba imaginando cosas. Daniel apretó los puños. Mamá, ¿ella te gritó? Cerré los ojos. Muchas veces. Se levantó tan rápido que la silla se tambaleó. Caminaba de un lado a otro de la habitación como un hombre que acababa de descubrir que la mitad de su vida había sido una mentira. No lo puedo creer. No entiendo cómo no lo vi. Volví a hablar, en voz baja. Porque no querías ver, hijo, porque estabas enamorado, y yo no quería ser la mala de la película. Se detuvo frente a mí. De repente, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mamá, yo juraba que te estaba protegiendo al ponerla aquí. Juraba que te estaba dando compañía, que te estaba dando ayuda, y lo que hice fue entregarte. Esa frase me llegó al corazón, porque era cierto, y dolió. Ambos. Les tomé las manos. Hijo, yo no te culpo. A veces el amor tapa la vista. A mí también me pasó con tu padre. No es algo nuevo. Daniel me apretó la mano como si fuera lo único que lo mantenía en pie. Mamá, yo voy a reparar esto. Todo. Voy a hablar con el banco. Voy a bloquear sus accesos. Voy a cambiar todas tus contraseñas. Voy a revisar cada movimiento. Voy a poner cámaras si hace falta. Voy a... No, interrumpí suavemente. No vas a poner cámaras. No vas a controlar todo. Frunció el ceño. ¿Por qué no? Sonreí. Porque no quiero cambiar un control por otro. Quiero recuperar mi vida. Quiero volver a decidir, pero contigo al lado, no encima de mí. Daniel respiró hondo. Y por primera vez, ¿lo entendiste? Está bien, mamá. Te voy a acompañar. No a dirigir. A esto se le llama crecimiento. A esto se le llama despertar. Se arrodilló frente a mí, igual que cuando era pequeño. Mamá, a partir de hoy, nadie más va a tomar decisiones por ti. Ni Patricia, ni yo, ni nadie. Le acaricié el pelo. Eso quiero escuchar. Daniel se levantó y comenzó a recoger el dinero esparcido por el suelo. Esto, dice, mañana mismo lo deposito en tu cuenta, pero esta vez solo tú vas a tener acceso. Lo miré, con orgullo y tristeza a la vez. Hijo, ¿qué vas a hacer con Patricia? Respiró hondo. Primero, terminarlo. Segundo, protegerte. Tercero, proteger a mí mismo. ¿La amas? Pregunté. Él pensó, y finalmente respondió. Amaba la idea de ella, no a ella. El primer rayo real cayó sobre nuestra casa. Cuando terminó de recoger el dinero, volvió a sentarse a mi lado y dijo algo que me hizo temblar. Mamá, Patricia no se fue muy lejos, y cuando alguien como ella pierde poder, puede hacer cosas que no esperamos. Cerré los ojos. Respiré hondo. Entonces tendremos que estar preparados. Daniela asintió. Sí, mamá, pero esta vez juntos. Y en ese momento, la noche, que antes parecía tan pesada, se ha transformado, porque ya no era una noche de silencio forzado. Fue el comienzo de un despertar, el comienzo de una venganza silenciosa, el comienzo de la verdad. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir creciendo, suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo. Daniel pasó toda la noche en mi casa. Él no quería dejarme sola. Y, por primera vez, yo tampoco. La casa parecía respirar de otra manera. Fue como si le hubieran quitado un peso de encima. El aire, antes pesado y sofocante, ahora parecía circular ligeramente. Pero en el fondo,
Sabía que aquello no era el final. Patricia no era el tipo de persona que aceptaba perder, y mucho menos cuando esa pérdida significaba perder el control. Daniel también lo sabía. Por eso cerró las puertas con llave, revisó las ventanas y dejó su teléfono móvil cargando cerca de la cama. Me desperté con el olor a café. Estaba en la cocina, preparándolo todo con esmero. No como alguien que cumple con una obligación, sino como alguien que repara algo roto en su interior. «Buenos días, mamá», dijo, intentando sonreír. «Buenos días, hijo». Colocó una taza delante de mí. «¿Dormiste bien?» «Ausente». «Dormí, como hace meses no dormía». Suspiró aliviado. «Mamá, hoy vamos a Obanco. Quiero que recuperes tu acceso, que veas todo, que nadie más manipule tus cosas». «Está bien, hijo». Pero antes de que pudiera levantar mi taza, alguien llamó a la puerta. No era un ritmo normal, era rápida, fuerte, ansioso. Daniel y yo nos miramos, y susurró: «Es ella». Me dolía el corazón. Daniel caminó hacia la puerta, pero no la abrió. Habló con firmeza desde detrás de ella. «¿Qué quieres, Patricia?» Su voz era fuerte y airada, completamente diferente de la dulce Patricia que conquistó a mi hijo años atrás. «Abre la puerta, Daniel. Tú no puedes echarme así. Esta también es mi casa». Daniel está llorando. Una breve risa. «Cru. No, Patricia. Esta casa es de mi mamá, no tuya». Ella golpeaba más fuerte. «Yo tengo derechos. Tú no puedes tomar decisiones impulsivas. Yo no hice nada malo». Daniel se acercó a la puerta. Robusto. «Controlaste, manipular. Eso sí es malo». Patricia permaneció en silencio durante unos segundos, lo que me asustó aún más que los gritos. Entonces dijo, con la voz más fría que jamás he oído: «Daniel, abre. Tenemos que hablar. No voy a repetir». Daniel regresó conmigo. «Mamá, quédate aquí. No te acerques a la puerta». Pero yo levanté la mano. «No, hijo. Esto tengo que enfrentarlo yo también». Me levanté lentamente. Sentí que mis piernas se volvían pesadas. No por miedo, sino por sobrepasar los límites de la historia, por agotamiento, de una fuerza acumulada, mal distribuida a lo largo de tantos años. Me acerqué a la puerta y me coloqué detrás de Daniel. «Ábrelo», dije. Dudó, pero al ver mi expresión, abrió la puerta un poco. Patricia estaba allí, con los ojos hinchados, cabello despeinado. Su boca temblaba de ira y desesperación. Cuando me vio, se quedó paralizada. «Cuñada», dijo con fingida debilidad, «¿podemos hablar a solas?» Daniel respondió por mí. «No, hablas aquí, con nosotros dos». Su mirada se endureció. La máscara se desprendió por completo. «Muy bien», dice. «Si es guerra lo que quieren, guerra tendrán». Daniel se cruzó de brazos. «¿Qué estás diciendo?» Respiró hondo, levantó la barbilla y soltó de golpe: «Que ustedes no pueden vivir sin mí, que esto que hacen es ridículo». Ella me señaló con desdén. «No sabe manejar $1, que si la dejo sola va a arruinar todo. Y tú, Daniel, eres demasiado blando para controlar una casa». Daniel dio un paso al frente. «Patricia, ya no tienes poder aquí». Ella rió, esa risa aguda que resuma veneno. «¿Oh, no? Pues mira lo que tengo». Ella levantó su teléfono móvil y se lo mostró a Daniel. Era una captura de pantalla, de algo que parecía una transferencia bancaria, una transferencia realizada a nombre de Daniel, para ella. Me quedé paralizado. Daniel frunció el ceño. «¿Qué es eso?» Ella sonrió. «Es la prueba de que tú me diste dinero, de que tú dependías de mí, de que yo manejaba todo contigo sabiendo». Daniel intentó arrebatarle el teléfono móvil. Ella retrocedió. «Si tú me echas, si tú me dejas, yo voy a mostrar esto, a quien sea, al banco, a tu trabajo, a tus amigos. Voy a decir que me manipulaste, que me forzaste, que me controlaste. Voy a arruinar tu nombre, Daniel». Se me heló el corazón. Daniel palideció. «Patricia, ¿qué estás diciendo? ¿Vas a inventar una historia?» Ella esbozó una sonrisa torcida. «No sería la primera vez que una mujer hace eso para proteger lo suyo». Daniel dio un paso atrás. «Yo también». Patricia se acercó a la puerta, intentando entrar a la fuerza. Daniel interpuso su cuerpo para impedirlo. «Suéltame», dijo. «Suéltame. Yo voy a entrar. Esta casa también es mía». Daniel alzó la voz. «No, no vas a entrar más». Ella empujó la puerta para abrirla, pero Daniel se resistió. «Daniel, no seas idiota. Yo tengo cómo destruirte. Yo sé cosas de ti, sé cosas de tu madre. Si quieres guerra, yo...
Y luego, Daniel hizo algo que me dejó sin aliento. Abrió la puerta de par en par y salió un paso. Y dijo, con una voz profunda que nunca antes había oído: Patricia, dime lo que sabes, ahora, aquí. Mirándome a los ojos, ella dudó. Por un instante, se quedó sin aliento. Tengo información. Dilo, exigió Daniel. Dilo aquí, adelante. Ella temblaba. Daniel fue el único que se mantuvo firme. Y alas. Por primera vez desde que conocí a Patricia, se quedó sin palabras, sin discursos, sin una estrategia, sin mascarilla. Era simplemente una mujer vacía, con miedo a perder el control. Daniel la miró fijamente, y él dijo: sin verdad, no tienes poder. Sin verdad, no eres nada. Ella dio un paso atrás, otro, y finalmente, él huyó. Él huyó. Corrió por el pasillo como si algo la estuviera quemando. Daniel cerró la puerta lentamente. Él apoyó su frente contra la de ella, respiró hondo, y lo abracé. Fuertemente, sin decir nada, porque, en ese momento, mi hijo volvió conmigo, y volví a ser yo misma. Daniel seguía con la frente pegada a la puerta cuando Patricia desapareció por el pasillo. Su cuerpo temblaba, pero no era de miedo. Fue una barbaridad. Fue la toma de conciencia. Era el dolor de alguien que finalmente vio todo aquello que antes se había negado a ver. Puse mi mano sobre su hombro. Hijo, vamos a respirar un momento. Se volvió lentamente hacia mí. Sus ojos estaban rojos, pero llenos de vida. Rebosaban de algo que no había visto en él desde la adolescencia. Convicción. Mamá, no puedo creer que ella haya hecho todo esto. No puedo creer que estuviste viviendo así, conmigo al lado, conmigo sin ver nada. Le toqué la mano. No te culpas. Yo tampoco dije nada. Cerró los ojos, con el corazón doliéndole por mí. Pero debí ver, mamá, debí ver. Respiré hondo. El amor tapa muchas cosas, hijo. Daniela sintió lentamente, pero aún no lo aceptaba del todo. Regresó a la mesa, recogió el sobre roto y comenzó a separar cuidadosamente el dinero. Cada billete le parecía pesar 1 tonelada en las manos. Mamá, eso no es solo dinero, eso es tiempo. Tiempo de tu vida. Tiempo que yo dejé que ella te robara. Me acerqué. Hijo, no pienses así. Yo también permití, yo también tuve miedo, yo también callé. Daniel suspiró, comprendiendo finalmente que la culpa era una carga que no podíamos depositar únicamente sobre sus hombros, pero lo que no sabíamos era que Patricia no se había marchado, todavía. Unos 10 minutos después, oímos pasos en el exterior, pasos firmes, pisadas pesadas, como alguien que arrastra su propia ira por el pasillo. Daniel levantó la vista de inmediato. Mamá, aléjate de la puerta. Retrocedí 2 pasos. Él avanzó. Y luego, 2 fuertes puñetazos impactaron contra la puerta. Meta, y su voz resonó aguda, cortando la madera como una cuchilla. ¡Abran! ¡Abran ahora mismo! Daniel negó con la cabeza. No voy a abrir, Patricia. Pero no estaba sola. Reconocí otra voz, una voz que nunca pensé que oiría allí, defendiéndola. Era Luis, su hermano. Daniel, abre. Resolvamos esto como adultos. Me dolía el corazón. A Luis nunca le caí bien. Siempre me menospreció. Siempre me trató como si yo fuera una carga en la vida de su hermana. Daniel se acercó a la puerta, pero no la abrió. ¿Qué quieres, Luis? Mi hermana llamó llorando, dice él, diciendo que ustedes la echaron, que ustedes la agredieron, que ustedes la están difamando. Sentí un vuelco en el estómago. Patricia, ¿llorando? Llorando para salvar la imagen, no por arrepentimiento. Daniel puso la mano en la puerta y habló con firmeza. Tu hermana robó, manipuló y controló a mi mamá, y si no te vas, voy a llamar a la policía. Y vas a tener que explicar por qué estás aquí amenazando. Luis resopló. ¿Policía? ¿En serio? Daniel, tú no entiendes. Mi hermana hizo todo por ustedes. Daniel me miró, y entonces él respondió. Sí, lo entiendo perfectamente. Ella hizo todo para sí misma. Patricia volvió a llamar a la puerta. ¡Abran! ¡Yo tengo derechos! ¡No pueden sacarme! ¡Yo también vivía ahí! Daniel respondió a gritos. ¡Tú no vives más aquí! El pasillo quedó en silencio por un segundo. Y entonces Patricia pronunció la frase que me hizo estremecer por dentro. Daniel, si no abres, voy a llamar a servicios sociales. Voy a decir que tu mamá está senil, que no puede vivir sola, que es un peligro para sí misma. Y van a llevársela. Sentí cómo el suelo desaparecía bajo mis pies. Se me secó la boca. Daniel se volvió hacia mí y nunca había visto tanto odio, tanto miedo, tanta determinación mezclados en una sola mirada.
No lo permitirá, susurré. Hijo, no va a lograr. Mamá, dice él, ella es capaz de todo. Al otro lado de la puerta, Patricia continuó. ¿Qué van a hacer? Si yo llamo, ellos ven. Y yo digo que ella no recuerda las cosas, que no tiene comida en casa, que ella permanece en la oscuridad. Mi corazón se detuvo, porque eso era cierto. No debido a incapacidad, pero ¿por qué me hizo pasar por esto? Y ustedes, continuó Patricia, no tienen cómo probar nada. Daniel se enderezó y lo dijo con una frialdad que me sorprendió. Sí, tenemos. Yo tengo. Ella se rió burlonamente. Ah, sí, ¿por qué no abres y me lo muestras? Daniel sonrió, una sonrisa ligera y segura. Porque tú no necesitas ver nada. Quien va a ver es la policía y mi abogado, porque tu amenaza ya es delito. Silencio. Luis finalmente habló. Daniel, no quieres meterte en problemas. Daniel interrumpió. Ustedes dos, fuera por la puerta. O llamo a la policía ahora mismo. Los dos permanecieron inmóviles y luego, pasos, rápido, enojado y silencio. Patricia se había marchado, pero no derrotados, aún no. Daniel cerró la puerta con llave, se volvió hacia mí y dijo, Mamá, es hora de que yo te saque de aquí, antes de que ella vuelva, antes de que se me ocurra otra cosa, antes de que haga daño. Sentí una opresión en el pecho. Hijo, ¿a dónde vamos? Él tomó mi mano con delicadeza. A un lugar donde nadie te controle, donde nadie te humille, donde nadie decida por ti. Cerré los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, tenía esperanza. Daniel recogió mis cosas con una prisa silenciosa, como si temiera que Patricia pudiera aparecer detrás de la puerta en cualquier momento. Observé cada movimiento, sintiendo la extraña mezcla de alivio y dolor que solo aparece cuando finalmente escapamos del cautiverio emocional. En esto se había convertido mi casa. No son 4 paredes, pero una jaula invisible, una jaula que yo misma dejé que Patricia construyera a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, silencio por el silencio mismo. Daniel abrió el armario, vio mi ropa tirada al azar y arrugada, y se detuvo. Mamá, su voz salió temblorosa. ¿Tocó todo aquí? Ausente. ¿Este desorden lo hizo ella? Volvía a sentir con la cabeza. Daniel cerró de golpe la puerta del armario, no por ira, sino por impotencia. Mamá, te lo juro. Respiró hondo. Te juro que esto termina hoy. Esa determinación en su rostro era algo nuevo. Nunca lo había visto tan claro, tan nítido. No solo estaba protegiendo, me estaba despertando. Preparó una pequeña bolsa con lo esencial, un abrigo, un cambio de ropa, mis documentos, que estaban arrugados en el fondo de una caja vieja, donde Patricia me había dicho que los guardara para que no los perdiera. Y por último, mi tarjeta. Daniel lo colocó cuidadosamente en mi mano, como si me estuviera devolviendo un pedazo de mi identidad. Mamá, esta tarjeta es tuya, y nadie más lo tocará. Sentí una opresión en el pecho. Sostuve la tarjeta como quien sostiene a un recién nacido. Era pequeño, sencillo, pero llevaba mi nombre, mi pasado, y ahora mi futuro. Salimos de casa sin mirar atrás. Daniel cerró la puerta con llave, metió la llave en mi bolsillo y dijo, Nadie más vuelve a entrar aquí sin tu permiso, ni Patricia, ni yo, nadie. Y entonces lo supe, por primera vez, me vio como a una adulta, como mujer, como vos, no solo como madre. La calle tenía un aspecto diferente, como si el cielo estuviera más despejado, como si el aire fuera más fresco, pero la verdad era diferente. Yo era la diferente. Esa casa que tengo detrás fue testigo de meses de humillación, control y borrado, y ahora se había vuelto demasiado pequeño para mí. Daniel me acompañó hasta el coche. Mamá, primero vamos al banco, dijo, y luego decides dónde quieres quedarte hoy. Sonreí. Donde quiera que estés, hijo. Respiró hondo, abrumado por la emoción. Yo siempre voy a estar, mamá, pero ahora, no encima de ti, al lado de ti. Entramos no carro, pero antes de que Daniel pudiera comenzar el partido, tu teléfono móvil vibró, miró la pantalla y permaneció inmóvil, frío, tenso. Lo reconocí inmediatamente. Era Patricia. ¿Vas a contestar?, pregunté. No, pero el teléfono volvió a vibrar, y otra vez, y una vez más, mensaje tras mensaje. Daniel respiró hondo y finalmente la abrió. Vi cómo cambiaba su rostro mientras leía. Enojo,
enojo, incredulidad. Me enseñó la pantalla. Era Patricia. Y había docenas de mensajes, mensajes largos, desesperado, manipuladoras. Daniel, por favor, no hagas esto. No me dejes. Salgamos a hablar, yo puedo explicarlo todo. Tu mamá está confundida. Ella está vieja, necesita supervisión. Si no vuelves conmigo, yo voy a contar lo que sé. Yo no pierdo. El último mensaje fue el peor. Si tu mamá quiere guerra, que se prepare. Daniel cerró el teléfono de golpe. Mamá, te juro que no voy a permitir que ella te toque. Le toqué el brazo ligeramente. Hijo, Patricia está desesperada. Desesperados. Hacen ruido, pero no duran mucho. Me miró fijamente, sorprendido por mi firmeza. Intentar. Yo había cambiado. Cuando llegamos al banco, Daniel caminaba como si estuviera protegiendo un tesoro. Y así fue. Pero el tesoro era yo. Nos sentamos con la gerente, una mujer de cabello liso y postura elegante llamada Verónica. Señora Elvira, dice ella, vemos aquí que su cuenta tiene movimientos irregulares. Me dolía el corazón. Daniel habló primero. Esos movimientos no son de mi mamá y queremos bloquear todo acceso externo. Verónica frunció el ceño. ¿Externo? Pero aquí aparece un acceso frecuente desde otro dispositivo. ¿Es suyo, señora? Miré a Daniel, miré al gerente, respiré hondo. No. Ese acceso era de mi nuera, sin mi permiso. El gerente abrió mucho los ojos. Eso es muy grave, señora. Ausente. Lo sé, por eso estamos aquí. Comenzó a teclear en el sistema. Muy bien. Entonces, a partir de este momento, nadie más podrá entrar a su cuenta. Solo usted, ni siquiera su hijo. Daniel estuvo de acuerdo. Exacto, solo ella. Verónica continuó. También podemos rastrear las transferencias de los últimos meses. ¿Desea que investiguemos? Antes de que Daniel pudiera responder, dije, sí, quiero ver todo. Daniel me estrechó la mano por debajo de la mesa. El gerente abrió el informe. ¿Y luego? Pero, sobre el cuerpo, movimientos, transferencias, pagos, compras, retiros, depósitos sospechosos, extractos bancarios completos que demuestran que Patricia había estado saqueando mi cuenta silenciosamente, poco a poco, durante meses. Señora Elvira, dice Verónica chocada, en total, se han retirado más de $37,000 sin justificación. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Daniel palideció. Mamá, susurró, ella te robó todo eso. Y luego, el gerente añadió, y hay algo más, una solicitud reciente para cambiar la cuenta de beneficiaria de su pensión, a nombre de otra persona. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. ¿Qué? Verónica giró el monitor hacia nosotros. Y ahí está, en blanco y negro, yo leo, solicitud de cambio de beneficiario. Nombre propuesto, Patricia Rivas. Sentí que el mundo daba vueltas. Daniel me sujetó la mano con fuerza, como si temiera que me cayera, y me di cuenta. Patricia no solo quería mi dinero, ella quería mi vida. Quería convertirme en mí misma. Quería borrar todo lo que había sido. Incluso en el banco, sentí un calor que me subía a la cara, y por primera vez en mucho tiempo, sentí ira, ira genuina, ira limpia, ira justa. Miré a Verónica, y con una voz que no reconocí, dije, quiero bloquear esa solicitud inmediatamente, y quiero denunciar cada movimiento, todo. Daniel sonrió, orgulloso, silencioso, profundamente emocionado, porque en ese momento ya no me defendía, me estaba defendiendo. La pantalla del ordenador relucía ante mí, fría y reveladora. Los números no mentían, las fechas no mentían, los traspasos no mintieron. Patricia se había apoderado de lo que era mío. Y no solo lo colocó, sino que clavó las uñas, se había tensado, lo habían robado. Meses, meses enteros de pequeños retiros, pagos ocultos, gastos personales que enmascaraba en su extracto bancario. Verónica lo imprimió todo, páginas y páginas, una encima de la otra. Y cada página contenía un fragmento de mi historia que yo nunca autoricé. Sentía que Daniel me observaba. Estaba de pie junto a mí, con los brazos cruzados, pero no por ira. Parecía estar protegiéndose de la verdad que siempre había estado ahí y que él no quería ver. El gerente respiró hondo. Señora Elvira, usted tiene suficientes pruebas para presentar una denuncia formal. Esto no es un malentendido, es un patrón, una intención. Asentí con la cabeza, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, lo sé. Daniel me apretó el hombro. Mamá, no tienes por qué hacerlo sola. Yo estoy contigo.
Le tomé la mano. Lo sé, hijo, pero esta decisión la tomo yo. Y en ese momento me di cuenta de que algo había cambiado dentro de mí. Ya no era la mujer que aceptaba todo en silencio. No era aquella que se escondía en la oscuridad, acurrucada en una silla, esperando a que alguien me dijera lo que podía o no podía hacer. No. Ahora podía verme a mí mismo. Verónica nos entregó un sobre con toda la documentación organizada. Recomiendo que vaya hoy mismo a la comisaría, dice ella. Ellos podrán iniciar el procedimiento. Daniel asintió rápidamente. Vamos ahora. Pero antes de salir del banco, su teléfono móvil vibró. Él miró y palideció. Lo sabía. Era ella, Patricia. La abrió con mano temblorosa. Es un león. El mensaje fue breve, gratis, quirúrgico. Si crees que puedes vivir sin mí, intenta, pero te juro que no me voy a hundir sola. Daniel cerró el teléfono de golpe. Mamá, ella está fuera de sí, ausente. Y eso la hace más peligrosa. Salimos del banco y nos dirigimos hacia la comisaría. Durante el trayecto, Daniel respiró hondo, intentando contener la ira que aún le temblaba en las manos. Mamá, ¿crees que ella nos va a seguir? ¿Crees que va a venir aquí? Miré por la ventanilla del coche. El cielo comenzaba a nublarse, como si presintiera lo que iba a suceder. Patricia no sabe perder, respondí. Y cuando alguien así pierde, siempre vuelve. Daniel apretó con fuerza el volante. No voy a permitir que te haga daño. Ella sonrió levemente. Hijo, no necesito que la enfrentes por mí. Hoy la voy a enfrentar yo. Me miró sorprendido. Intentar. Yo había cambiado. Y él lo sabía. Cuando llegamos a la comisaría, fui directamente al mostrador. La policía que nos atendió, una mujer de expresión firme llamada Carmen, leyó el informe impreso y arqueó las cejas. Señora Elvira, esto no es solo un mal uso de fondos. Hay indicios de falsificación, coerción y abuso financiero. ¿Está segura de que quiere proceder? Miré a Daniel. Me miré a mí mismo y yo respondí. Estoy segura. Carmen llamó a otro agente. Nos condujeron a una habitación privada. Allí me senté a una mesa. Las mesas siempre me han intimidado. Siempre sentí que necesitaba pedir permiso para estar en su presencia. Hoy no. Firmé las declaraciones iniciales. Confirmé que el acceso a mi cuenta no me correspondía. Denuncié las amenazas, el abuso verbal y el comportamiento controlador. Hablé de las llaves ocultas. La comida era escasa. El teléfono estaba apagado. Cada palabra que salía de mi boca parecía abrir una grieta en mi interior y por primera vez dejaba entrar aire. Fue liberador. Daniel permaneció en silencio todo el tiempo, observándome con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Cuando terminé, Carmen cerró la carpeta. Señora, iniciamos oficialmente la denuncia. Su nuera será notificada en las próximas 48 horas. Daniel respiró hondo. Gracias, pero Carmen no terminó. Y hay más. Por la naturaleza de los hechos, usted puede solicitar una orden de restricción temporal para que ella no pueda acercarse a usted. Por un segundo, sentí un nudo en el pecho. Orden de restricción. Contra Patricia, la mujer a la que dejé entrar en mi casa, en mi vida, en mi espacio más íntimo. Daniel se inclinó hacia mí. Mamá, hazlo, por favor. Cerré los ojos, y en ese breve instante escuché mi propia respiración. Yo estaba vivo. Estaba consciente. Yo estaba completo. Sí, respondí finalmente. Quiero la orden. Carmen lo documentó todo. Cuando nos levantamos para irnos, añadió. Señora Elvira, hizo lo correcto. Muchas personas en su situación no logran denunciar. Usted tuvo coraje, coraje. Hacía décadas que nadie me había dicho eso. Regresamos al coche. Daniel conducía en silencio, pero yo podía sentir cómo la tensión aumentaba en su interior. Amenaza, miedo, enojo, todo mezclado. Mamá, dijo finalmente, ¿crees que Patricia va a reaccionar mal cuando reciba la denuncia? Miré por la ventana. El cielo estaba cargado de nubes, presagiando tormenta. Hijo, Patricia ya reaccionó mal. Desde el momento en que perdió el control, solo no sabemos aún cómo va a regresar. Daniel respiró hondo. Lo que sea, vamos a enfrentarlo juntos, ausente. Pero entonces, algo sucedió. Cuando nos acercamos al edificio donde vivía Daniel, vimos un coche aparcado justo en la entrada. Un coche que reconocí inmediatamente. El coche de Patricia. Daniel frenó suavemente.
La sangre se me fue de la cara. Patricia estaba allí, sentado en el capó, con los brazos cruzados, ojos rojos y una sonrisa gélida. Se puso de pie cuando nos vio. Caminó hacia la puerta del coche. Se estrelló contra el cristal. Daniel no lo abrió. Ella golpeaba más fuerte. «Daniel, abran. Tenemos que hablar ahora mismo». Le sujeté el brazo. «No abras, hijo». Patricia rodeó el coche. Él vino a mi lado. Me golpeó contra el cristal cerca de la cara. «Elvira, sé que hiciste algo. Sé que fuiste a la policía». Daniel movió el coche unos centímetros hacia adelante, dejando claro que no iba a salir. Pero Patricia siguió golpeando el cristal, desesperado, fuera de control, peligroso. «Ustedes van a pagar. Yo no voy a quedarme sin nada. Ustedes no me conocen. Yo sé cosas». Daniel me apretó el brazo. «Mamá, no mires. No le respondas». Pero aparté la mirada, e hice algo que nunca antes había hecho delante de ella. La miré, sin miedo, y dijo por primera vez: «Patricia, se acabó». ¿Y qué pasó después? Todo cambió, porque Patricia no se retractó. Ella siguió adelante, con algo en la mano, algo que no pude ver de inmediato. Pero Daniel lo vio, y su rostro palideció por completo. «Mamá, ella tiene algo. Ella...» Y luego, Patricia chocó contra el coche, con eso en la mano, y el sonido que hacía fue el principio del fin. El impacto contra el coche resonó como un trueno atrapado en una habitación pequeña. El metal vibró. Yo también. Daniel apretó con fuerza el volante. Le palpitaban los tendones del brazo y todo su cuerpo estaba preparado para reaccionar, pero al mismo tiempo temía empeorar la situación. Patricia recogió el objeto que tenía en las manos, y entonces lo vi. Era una piedra, grande, pesado, con bordes afilados. La sostuvo con la fuerza de alguien que no conocía límites, como si allí hubiera encontrado el arma para recuperar todo lo que estaba perdiendo. «¡Abre!», gritó, con los ojos muy abiertos y la respiración agitada. «Ustedes van a escucharme. No pueden robarme a Daniel. No pueden quitarme mi vida». Daniel bajó la ventanilla lo justo para que ella pudiera oírlo, pero no lo suficiente para que metiera la mano. «Patricia, suelta eso», dice él, firme. «Estás fuera de ti. Vete ahora». Se acercó aún más, presionando su rostro contra el cristal. «No, yo no me voy. Tú me debes. Yo hice todo por ti, y tú me pagas así». Daniel alzó un poco la voz, pero sin gritar. «Lo que hiciste fue robar. Lo que hiciste fue destruir. Lo que hiciste fue controlar. Y eso se acabó». Sus ojos brillaban con odio, puro odio. Ella levantó la piedra, y Daniel gritó: «Patricia, no lo hagas». Pero lo hizo. Se estrelló contra el cristal justo al lado de mi cara. El sonido era ensordecedor, un estallido seco, un impacto que hizo temblar todo el coche. El cristal se agrietó, formando una telaraña blanca que se extendió de un lado a otro. Sentí que el corazón se me subía a la garganta. Daniel se volvió hacia mí, desesperado. «Mamá, ¿estás bien?». Asentí con la cabeza, pero no podía hablar. Patricia volvió a levantar la piedra. «Ustedes me traicionaron. Ustedes me quitaron todo. Yo no voy a permitirlo». Daniel sacó su teléfono móvil del bolsillo, con la mano temblando. «Llamaré a la policía». Pero cuando dijo eso, Patricia se detuvo, se congeló, como si esa palabra fuera un detonante. Policía. Sabía que había perdido el control. Supe que había ido demasiado lejos. Ahora sabía que, sí, podía enfrentar consecuencias reales, y entonces hizo algo que me puso la piel de gallina. Ella arrojó la piedra al suelo y empezó a llorar. Pero no fue un llanto sincero. Fue un grito desesperado, histérico y teatral. También sabía usar el llanto como arma. «Daniel», dijo imitando a una actriz barata, yo no quise hacer esto. Yo solo quería hablar». Daniel cerró la ventana. Lo cerró todo con llave y respiró hondo. «Mamá, no vamos a salir del carro, no hasta que ella se vaya». Pero Patricia aún no había terminado. Caminó lentamente alrededor del coche, arrastrando los pies. Tocó el metal con las uñas. Dejó profundas y largas marcas, como si estuviera marcando su territorio. Entonces se detuvo justo delante, bloqueando el coche como una barrera humana. Daniel dio la salida a la carrera. «Mamá, no la voy a atropellar, mas tampoco voy a quedarme preso aquí. Están ocupados». Patricia no se movió. Ella simplemente sonrió, una sonrisa torcida,
aterrador. Esa clase de sonrisa que pone a alguien que ya no tiene nada que perder. Daniel, susurró, levantando el brazo. Si tú sigues, yo me voy a hacer daño. Se me heló el corazón. Estaba familiarizado con ese tipo de manipulación. Patricia no solo estaba fuera de sí, estaba creando una trampa emocional. Daniel apagó el coche de nuevo. No, Patricia, no hagas eso. Se acercó lentamente, colocando las manos sobre el capó. Voy a hacerlo, y será culpa tuya. Daniel sintió que se le cortaba la respiración. Yo también. Estaba preparada para todo, incluso cuando se trata de hacernos daño a nosotros mismos, de culparnos. Y luego, Daniel logró lo imposible. Me quitó el teléfono móvil, encendió la cámara y dijo en voz alta: Patricia, estás siendo grabada. Todo lo que digas y hagas ahora queda registrado. Se quedó paralizada. ¿Qué estás haciendo? Daniel acercó su teléfono móvil a la ventana. Grabar pruebas, por si intentas hacerte daño, por si intentas golpear el auto otra vez, por si intentas culpar a mi mamá, por si intentas cualquier cosa. Se llevó la mano a la boca. Desesperado, la máscara comenzó a agrietarse. Daniel, no hagas eso. Eres tú quien lo hace, respondió con firmeza. Solo te lo estoy mostrando. Por primera vez estoy mostrando. Ella retrocedió 2 pasos, luego 3, luego 4, y luego correo, intentar, correo, como si algo finalmente se hubiera roto en su interior. Daniel apagó la cámara y allí se quedó, inmóvil, respirando con dificultad. Mamá, eso se acabó. No permitiré que algo así vuelva a suceder. Nunca más. Le toqué la mano. Hijo, pero ahora aún no ha terminado. Estamos del lado correcto. Él sonrió, una leve sonrisa, doloroso. Pero en última instancia es cierto. Vamos para casa, mamá. Y por primera vez yo quería ir. Ya no es como antes, no como rehén, pero como dueña de mi propio destino. El coche avanzó lentamente mientras Daniel intentaba controlar su respiración. Afuera, Patricia ya no estaba frente a nosotros. Había desaparecido en el instante en que se dio cuenta de que la estaban grabando. Pero yo conocía mujeres como ella, manipuladoras, narcisistas, obsesionada con recuperar el control. No desaparecieron así como así, se retiraron, estaban recolectando veneno, y esperaron el momento oportuno para atacar de nuevo. El silencio entre Daniel y yo era denso, pero no incómodo. Era el silencio que sigue a un terremoto, cuando todo aún se está estabilizando. Mamá, dijo, mirando fijamente la calle. Tenemos que tener cuidado. Ella no va a rendirse. Lo sé, respondí, pero ahora no tenemos miedo. Me miró durante un segundo y ella sonrió. No, mamá, ahora ya no. Cuando llegamos a su edificio, Daniel me ayudó a salir del coche con cuidado. Me sentía frágil, pero no rota. La fragilidad era real, pero venía acompañada de algo nuevo: valentía. Subimos en el ascensor. El pasillo estaba en silencio. La puerta del apartamento estaba exactamente como la había dejado antes, silenciosa y segura. Pero en cuanto Daniel metió la llave en la cerradura, algo se cayó al suelo. Una hoja de papel. Daniel lo atrapó, y su rostro palideció. Sentí que la sangre se me helaba. ¿Qué es, hijo? Dudó un instante, y me entregó el papel. Era una carta, escrito con prisas, letras grandes y temblorosas, y él dijo: si crees que puedes quitarme todo, entonces te quitaré lo que más amas. Firmado por Patricia. Sentí que me flaqueaban las piernas. Daniel me agarró inmediatamente. Mamá, tranquila, estoy contigo. Pero seguía sin poder respirar bien. Patricia no solo estaba fuera de control, ahora era peligrosa, amenazando a mi hijo. Hijo, murmuré. Esto es grave. Sí, mamá, respondió. Esto ya se pasa de cualquier límite. Daniel se guardó el papel en el bolsillo, y le dije algo que no esperaba oír de él. Vamos a hacer las cosas bien. No vamos a caer en su juego. Vamos a la policía otra vez. Eso me dio fuerzas, intentar. Teníamos pruebas, teníamos testigos, teníamos registros bancarios, teníamos vídeos, nos teníamos el uno al otro, pero faltaba algo. Patricia, la mujer que puso nuestras vidas patas arriba, y ahora iba a realizar su último movimiento. Apenas habíamos entrado en el apartamento cuando el teléfono móvil de Daniel vibró, miró la pantalla y permaneció inmóvil. Caminé lentamente hacia él. ¿Es ella? Él asintió. Sí. ¿Qué dice? Respiró hondo. Un audio. ¿Yo reproduzco?, pregunté. Dudó un instante, pero pulsó el botón de reproducir. Su voz salió disparada del teléfono como un cuchillo que atravesó la habitación.
Daniel, eres un ingrato. Lo di todo por ti, y me pagas así, pero no importa. Yo sé dónde trabaja tu mamá. Yo sé por dónde camina. Yo sé cómo entrar en su casa. Si no hablas conmigo, hoy te juro que vas a arrepentirte. El audio ha finalizado, y la habitación quedó en silencio, pero no un silencio ordinario. Era un silencio amenazante. Mi corazón latía a 1000 por hora, como si fuera a estallarme el pecho. Daniel apretó los dientes. Mamá, vamos ahora mismo a la policía. Esto es una amenaza directa. Le sujeté el brazo, le miré a los ojos, y él dijo, sí, pero antes, tenemos que recoger algo en casa. Frunció el ceño. ¿Recoger qué? Respiré hondo. Mi vida, hijo, mis cosas, mis recuerdos. No voy a dejar nada de ella allá, nada que lleve su olor, nada que me ate. Daniel respiró hondo. Está bien, pero entramos, nos sorprendimos y salimos. Nada más. Ausente. Bajamos de nuevo al coche, y cuando doblamos la esquina hacia mi calle, Daniel frenó bruscamente, porque allí, justo enfrente de mi casa, Patricia estaba allí, sentada en el escalón, con rostro frío y algo que brillaba en mi mano. No era una piedra, no era un cuchillo, fue peor. Era mi llave, la llave de mi casa, la que yo creía que estaba en mi bolsillo, pero no fue así. Daniel tragó saliva con dificultad. Mamá, ella entró en tu casa antes de que saliéramos. Cerré los ojos y sentí, por primera vez en muchos años, no miedo, pero furia. La furia que surge cuando alguien invade no solo la casa, pero el alma. Daniel apretó con fuerza el volante y él dijo, mamá, esto ya no es un conflicto, es una guerra. Puse mi mano sobre su brazo y yo respondí, no, no es una guerra, es el final, porque en ese momento sabía que nada volvería a ser igual. Patricia estaba sentada en las escaleras de mi casa como si fuera dueña de lo que quedaba de mi vida. Tenía el pelo revuelto, la blusa arrugada, la mirada perdida, pero había en ella algo aún peor que la furia. Hubo cálculos de por medio. Daniel apagó los faros, por instinto protector, y me sujetó del brazo para que no pudiera abrir la puerta del coche. «Mamá, vamos a llamar la policía ahora mismo». Pero yo puse mi mano sobre la suya, y por primera vez desde que todo comenzó, yo fui quien dio la instrucción. No, primero voy a hablar yo. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par. Mamá, ella es peligrosa, ella tiene tu llave, ausente. Sí, y por eso voy a recuperarla. Daniel respiró hondo, demasiado asustado para detenerme. Finalmente comprendió que esta batalla era mía y que yo debía terminarla con mi propia voz. Abrí la puerta del coche lentamente. El aire frío de la noche me rozó la cara. Patricia alzó la cabeza al verme, como un animal acorralado que ve a su presa intentando escapar. Pero ya no era un prisionero, yo era alguien que finalmente había despertado. Me acerqué a las escaleras con pasos lentos. Sentía a Daniel justo detrás de mí, como una sombra protectora, pero mantuve la compostura. Patricia levantó la llave, mi llave, y la estrelló contra el escalón, como marcando su territorio. «¿Así que fuiste a la policía?», dice ella, con un sorriso torto. «¿Crees que eso va a salvarte?». Me paré frente a ella. No temblé, no me rendí, no aparté la mirada. «Patricia», dice, «entrégame mi llave». Ella se rió. «¿Tú crees que estoy aquí para devolverte algo? Estoy aquí para recordarte quién manda». Daniel se acercó un poco más, pero levanté la mano para detenerlo. Patricia continuó. «Sin mí, tú no puedes, eres vieja. Olvidas cosas, no tienes fuerza, no eres nadie». Y entonces, por primera vez, respondí que no como una víctima, pero como si devolviera la frase. «No soy nadie. Contigo, sin ti, soy yo». Los ojos de Patricia se abrieron desmesuradamente por la sorpresa, como si algo en su interior se hubiera roto. Entonces alzó la barbilla, molesta. «Ah, ya veo. Daniel te llenó la cabeza. Te hizo creer que eras fuerte. Pero yo sé quién eres. Tú me pedías permiso hasta para encender la luz. Porque tú me convenciste», respondí. «Pero ya no». Daniel dio otro paso. Patricia se puso de pie, furiosa. «No me ignores, Elvira. Yo te di una casa limpia. Yo te di orden. Yo te di control porque tú no tienes cabeza para eso». Acerqué mi rostro al suyo y pronunció la frase que ella jamás imaginó oír. «Tú no me diste control. Tú me lo robaste». Guardó silencio. Por un momento me quedé sin palabras y luego él me empujó. Él me empujó. Como alguien que intenta recuperar el poder a través de su cuerpo,
después de haberlo perdido a través de las palabras. Daniel corrió a abrazarme. «¡No la toques!», gritó, interponiéndose entre nosotros. Pero yo lo empujé con suavidad, con firmeza. «¡Déjame, hijo!», volví a mirar a Patricia. «Dame mi llave». Alzó la llave como si fuera un trofeo. «¿Quieres esto? Ven a buscarlo». Daniel dio un paso al frente, pero ella puso su mano entre ellos. «No tú, ella. Quiero ver si tiene valor». Y yo di un paso adelante. No por valentía, finalmente, porque ya no quedaba nada dentro de mí que me hiciera temerle. Extendí mi mano. Patricia apretó la llave con firmeza contra la palma de su mano, intentando no soltarla. «Dilo», exigió ella. «Dime que sin mí no puedes». Sonreí, una sonrisa amable, calma, fuerte. «Sin ti vivo mejor». Patricia se estremeció y dejó caer la llave. La llave cayó al suelo. Entre nosotros dos. Me incliné lentamente, lo recogí y lo guardé en mi bolsillo. Me puse de pie de nuevo. «Ahora, vete», dice, «y no vuelvas a acercarte a mí». Comenzó a temblar, por odio, de derrota. Furioso por haber perdido el único lugar donde aún ostentaba poder. «Tú no sabes quién soy», gritó Wela. «Yo puedo arruinarte, yo puedo acabar con tu vida, yo puedo destruir a Daniel». Daniel se colocó frente a mí. «Inténtalo», dice él, como a voz firme, «porque ahora todo lo que hagas va a tener consecuencias». Respiró hondo. Su rostro se puso rojo, le temblaban los labios y luego hizo lo que hacen todos los manipuladores cuando pierden el control. Se hizo la víctima. Ella empezó a llorar, a gritar, quejándose como si él fuera la víctima de la historia. «Ustedes me usaron, me humillaron, me quitaron todo. Yo los amaba, yo hacía todo por ustedes». Daniel se cruzó de brazos. «Patricia, tú no amas a nadie, ni siquiera a ti misma». Ella se volvió hacia mí. «Elvira, por favor, no me denuncias. Tú me conoces. Tú sabes que a veces yo pierdo el control». La miré con toda mi alma. «Sí, Patricia, lo pierdes, pero yo ya no». Y fue entonces cuando lo comprendí. Nada, absolutamente nada, de lo que ella hizo volvería a conmoverme. Entonces ella dio un paso atrás, otro y otro más, y antes de marcharse lanzó su última amenaza. «Esto no termina aquí», pero cuando les dio la espalda, quedó claro. Sí, se acabó. Para ella, porque en mi interior algo enorme se había roto, y algo más nació. Fiesta, fortaleza, identidad. Ya no era la mujer sumisa sentada en la oscuridad de la habitación. Yo tenía voz. Y ahora nadie más iba a borrarlo. Patricia se marchó aquella noche, pero su sombra permaneció en el aire durante horas. Daniel cerró la puerta principal con llave, puso el candado nuevo que había comprado de camino y me ayudó a entrar. El silencio que reinaba en la casa, por primera vez en meses, no estaba impregnado de miedo. Tenía espacio, espacio vacío, mi espacio. Daniel apagó las luces. Me senté en el sillón donde tantas veces me había acurrucado, esperando a que Patricia decidiera qué podía y qué no podía hacer. Pero ahora me siento de otra manera, con la columna vertebral recta, con la barbilla en alto, con respiración clara. Daniel se arrodilló ante mí. «Mamá, lo siento por todo». Le toqué la cara con ternura. «No tienes que disculparte, ya despertamos, los dos». Apoyó la cabeza en mi regazo, igual que cuando era niño, y allí dejamos que el silencio cerrara lo que debía cerrarse. A la mañana siguiente llegaron noticias. La policía nos llamó. Patricia había sido localizada, y mientras intentaba escapar, irrumpió en la casa de su propio hermano Luis, buscando apoyo. Pero Luis, a diferencia de ella, no estaba dispuesto a perderlo todo por la locura de su hermana. Él mismo la entregó a la policía, declarando que no quería problemas legales. La policía me informó que sería llamada a declarar sobre amenaza, daños materiales, ventanilla del coche, extorsión, malversación, acceso ilegal a la cuenta bancaria, coacción contra una anciana. Además, el banco confirmó el intento fraudulento de cambiar la cuenta del beneficiario. El asunto ya era formal. Daniel suspiró aliviado. «Mamá, esto ya se acabó». Pero yo sabía que eso no era cierto. Lo más tranquilo aún estaba por llegar. La parte que no involucra a la policía. La parte que no tiene testigos. La parte que ocurre en nuestro interior. Regresé a casa después de 2 días en casa de Daniel. Él quería que me quedara más tiempo,
pero necesitaba cerrar este capítulo en mi propio espacio. Cuando abrí la puerta con mi llave, la llave que le quité a Patricia, sentí algo diferente. La casa estaba en silencio, pero no estaba vacío, estaba intacto. Por primera vez desde que Patricia entró, pasé la mano por los muebles, basándonos en los retratos, por las cosas que había olvidado que eran mías. Abre las cortinas. La luz inundó la habitación y lloré. Lloré como no había llorado en años, no por dolor, alivio, de vuelta otra vez, un reencuentro. Yo había regresado a casa y mi hogar había regresado a mí. Los días siguientes se dedicaron a la reconstrucción. Yo misma hice mis compras, volví a cocinar las cosas que me gustaban, organicé mis cajones como siempre he preferido. Cambié las bombillas que Patricia dijo que no sabía elegir. Cambié las toallas, cambié el olor de la casa, cambié el ritmo y poco a poco yo cambié. Daniel solía visitarme todos los días, pero ya no para vigilar las cosas. Vine a escuchar, para aprender, quedarse conmigo, no cuidarme. Un día me preguntó, «Mamá, ¿de verdad estás bien?» Lo miré y él dijo, «Estoy mejor que nunca». Semanas después recibí un sobre por correo. Fue la confirmación de la orden de alejamiento. Patricia tenía prohibido acercarse a menos de 300 metros de mí. Guardé el papel en el cajón, no por miedo, sino para tener constancia de ello. Ya no lo necesitaba para sentirme segura, porque la mayor barrera entre ella y yo no era el papel. Esa era la mujer en la que me había convertido. Finalmente, volví a sentarme en mi sillón, el mismo lugar donde, meses antes, me había acurrucado en la oscuridad. Ahora, con la luz entrando a raudales por la ventana, acariciando mi rostro como un cálido abrazo. Y pensé, dejé que me borraran, dejé que me silenciaran, dejé que se llevaran mis días, mi dinero, mi libertad. Pero esa noche, cuando recuperé mi llave, también recuperé algo aún mayor. A mí, mi voz, mi nombre, mi lugar, mi valentía. Finalmente me elegí a mí misma, y eso fue lo que me salvó la vida. Porque la verdad es simple. No es la edad lo que nos vuelve vulnerables, es el silencio. Y cuando una mujer rompe el silencio, nada puede apagarla. La misma puerta por la que Patricia entró intentando dominarme, fue la puerta que cerré tras ella, para siempre. Fin.